El año 1972, la nación de Bolivia fue sacudida con un despertar espiritual muy singular, muy poderoso, muy genuino. Todo comenzó en la ciudad de La Paz, cuando un joven de 19 años, Julio César Ruibal, pisa el aeropuerto internacional del Alto, y en ese instante los cielos de Bolivia son abiertos. Era como si Bolivia tuviera un cielo de hierro donde las oraciones no pasaban. Pero cuando este joven pisa la nación, pisa el Alto, ese cielo se desvanece de hierro y el Espíritu Santo es derramado. ¿Quién era Julio César? Julio, un muchacho que tenía un carácter extrovertido, singular, no muy querido, era pedante, no caía bien a sus amigos, a sus compañeros, vivía con su abuela, quien le crió como a un hijo, y con su papá, don César Ruibal, y estudiaba en el Colegio de La Salle. Él empezó a dedicarse al yoga, a las ciencias ocultas, meditación trascendental, y avanzó mucho, incluso tenían señales extra sobrenaturales en su vida. Participaba mucho con su amigo Hugo Lanza, Chicho, hasta que su papá decidió enviarlo a estudiar medicina a los Estados Unidos. Él anhelaba, deseaba que las personas sean sanadas, es por eso que empieza a estudiar o quiere ir a estudiar medicina a Estados Unidos. Y cuando tiene 18 años, va a Estados Unidos y comienza, se instala. Lo primero que hace es no estudiar, sino abre una escuela de yoga. Y en esos meses locos de este joven aparece algo muy singular. El Señor puso los ojos en Bolivia, y al bendecir y al querer bendecir la nación, lo llamó a este joven. Pero ¿cómo pudo llamar a este joven si este joven estaba dedicado a otras cosas, y no solamente raras, sino diabólicas? Eso es lo que pasaba con Julio. En eso sucede algo muy especial, y una muchacha con un poncho de Bolivia estaba cruzando, y él, inquietado por el poncho de Bolivia, le pregunta, ¿tú eres de Bolivia? ¿Are you from Bolivia? Y la muchacha no escuchó eso, sino escuchó, ¿Are you believe? ¿Tú crees? ¿O eres creyente? Entonces se dio la vuelta y le contestó, sí. Y ahí empieza una amistad, entabla una amistad, y esa muchacha lo lleva a las reuniones que tenía una predicadora llamada Catherine Colbert. Esa predicadora, muy singular también su historia, tenía la gracia de ser usada por el Espíritu Santo para sanar a miles de enfermos en los Estados Unidos, en todas las ciudades. Y resulta que Julio va, joven de 18 años, y en la primera reunión sucede el milagro. Él usaba lentes gruesos y se sana de la vista. Entonces, no solamente eso, sino que el Espíritu Santo lo toca y empieza a conocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. No era necesario el yoga, la meditación trascendental, el ocultismo, no, eso no te lleva a nada, solamente el tener la fe en el Señor Jesús. Y empieza a andar. Es la primera reunión, una segunda reunión, hasta que llega la tercera reunión. En la reunión comenzaban 9 de la mañana, y él llegó tarde. Ya estaba totalmente abarrotado, más de 7,000 personas en ese coliseo, y él estaba afuera, llegó tarde, y había mucha gente esperando, hasta que recibió una voz, escuchó una voz, y la voz le dijo, levántate y ora por los enfermos. Julio, con esa sencillez que solo el Espíritu Santo te puede dar, dijo, ¿quién está enfermo? No, se subió sobre un banquito y dijo, ¿quién está enfermo? Voy a orar por ellos. Y la gente era escéptica, nadie aceptó hasta que un
una persona de edad de unos 70 años, levantó la mano: joven, ore por mí. Y Julio oró por él, ese caballero se sanó y milagros se empezaron a dar, la gente empezó a sanarse ahí afuera del evento que estaba Kathryn Kuhlman. En eso la gente no sabía qué hacer, los diáconos, los sugieres, y se acercaron a Kathryn Kuhlman mientras predicaba a la multitud. Dijo: hay un joven allá predicando y los milagros se están dando. Entonces Kathryn Kuhlman dijo: déjenlo, porque el Señor que está aquí adentro también está afuera. Y así comenzó el llamado para este joven. Y él empezó a buscar y a conocer hasta que recibió una palabra. Eran meses, estamos hablando del año 1972, enero del 72. Y recibió una palabra. Y le dijo: ve a Bolivia, porque voy a llenar los estadios contigo. Él no sabía nada, había comenzado recién, empezó a leer las Escrituras, pero empezó a recibir un trato especial del Señor, una capacitación que solamente el Espíritu Santo te da. Y en esos meses, estamos hablando de enero, febrero, marzo, el Señor lo empezó a preparar, sus ojos se le abrieron, su corazón fue sanado, empezó a ser liberado, sanidad en su cuerpo, en su vida, en su alma. Entonces visitó a muchas personas y el Señor le confirmó la palabra que él había recibido. Hasta que hubo un hecho muy singular. Estaba en su departamento y en eso aparecieron dos hombres, uno alto, delgado, otro robusto, más bajo, y tocaron el timbre. Señor Ruibal. ¿Y quiénes son ustedes? Y empujaron la puerta. Dijo: no vas a ir a Bolivia, no tienes que ir a Bolivia. Y dice: pero el Señor me ha dicho que vaya a Bolivia, voy a ir a Bolivia. Y empezó un intercambio de golpes y los dos se abalanzaron sobre Julio y Julio empezó a pelear con ellos. ¿Y quiénes son ustedes que no quieren que vaya a Bolivia? Nosotros somos los príncipes de Bolivia. Y en el nombre de Jesús, Julio los reprendió. Y se fueron. Entonces Julio se puso a pensar: ¿qué va a suceder? ¿Por qué me ha acontecido que estos dos vengan a buscarme y que se llamen y denominen los príncipes de Bolivia? ¿Qué es lo que había pasado? Cada nación tiene principados diabólicos, demoníacos. Cada ciudad también, porque así aquí en el maligno. Era tan grande lo que iba a pasar en la nación que se personificaron y querían impedir que Julio venga. Esto le sirvió a Julio para seguir adelante y tener fe y creer y dar pasos. Pero había un problema: no tenía dinero para volver. Él dependía de la mesada que su padre le enviaba. ¿Y cómo le iba a decir: papá, ya no estoy estudiando? ¿Cómo le iba a decir eso cuando el Señor se le había cruzado en su vida? Después de muchos detalles, viene el 9 de agosto de 1972 a la ciudad, en el mes de agosto, a la ciudad de La Paz. Como les dije, baja del avión y el Espíritu Santo empieza a llenar la nación. Baja a su casa, que vivía en la zona sur, en la curva de Holguín. Toca el timbre sin decir nada a su padre, y su padre lo ve. ¿Qué haces aquí? Tenías que estar en Estados Unidos, tenías que estar estudiando. Entonces Julio le dice: el Señor me ha dicho de que tengo que llenar los estadios. Estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y el pobre padre se imaginaba a su hijo con encima una caja con esos folletos que predicaban los evangélicos esos años en la ciudad de La Paz en el año 1972, y decía: ¿cómo mi hijo se va a volver evangelista? ¿Cómo se va a volver evangelista? Y lo mismo con su abuela, decía, estaban escandalizados, pero era la certeza y seguridad. Pues bien, Julio dice: ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué pasos voy a dar? En eso, lo primero que hace es ir a la cárcel de mujeres. Es el 9 de agosto del año 1972 y ahí habla con una muchacha, Chabela. Chabela recibe al Señor
y Chabela es liberada. Y Chabela es llena del Espíritu Santo. Pero ahí quedaba, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasos tengo que dar? Y en ese interín empieza a buscar a sus amigos, lo busca a Hugo Lanza, a Chicho, y empieza al Espíritu Santo a derramarse. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Decía. Y el Espíritu Santo se derramaba y mostraba señales. Y una de las señales más hermosas que mostraba es que los jóvenes, sus amigos, empezaban a hablar en lenguas. Empezaban a ser liberados de huestes demoníacas, empezaban a ser sanados, había milagros. Y empezaron con 6 personas, 14 personas, hasta que iba creciendo y los jóvenes iban buscando más y hablando más a la gente. Algo estaba sucediendo en la ciudad de La Paz. En eso Julio visita, decía, bueno, tengo que tener apoyo. ¿Cómo conseguir el estadio? Y lo primero que hace es ir donde los cristianos de ese entonces, que eran los hermanos evangélicos, luteranos, metodistas, bautistas, y justo va al templo que se ubica en la avenida Buch de la ciudad de La Paz, en el templo luterano, y habla con los dirigentes, habla con los reverendos, y les comenta lo que el Señor le había dicho. Y los reverendos, los pastores, le dicen, estás loco, eres un muchacho, ¿cómo vas a querer hacer eso? Incluso hasta dudamos de ti, ¿no serás un falso profeta? Entonces se le cierran las puertas y Julio estaba amarrado de manos. Sin embargo, el Espíritu Santo empezó a sanar, a salvar y a juntar a muchos jóvenes de su edad, de 16 años, 14 años, que por centenas, como no había un lugar, no se sabía nada, empiezan a reunirse en las casas y sobre todo en las plazas y algunos lugares que se le abrían las puertas. Y ahí estaba Julio hasta que Julio decide ir a buscar fondos a Estados Unidos para que se abran las puertas. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. En ese interín, Julio vuelve a Estados Unidos y en ese interín es donde el Espíritu Santo empieza a llenar a los jóvenes. Las reuniones empiezan a crecer. Los grupos de chicos no eran 10, sino ya eran 30, eran 40. Previo, cuando Julio estuvo antes de su viaje a Estados Unidos, él empezó a estar en las reuniones y resulta que los milagros se daban entre los muchachos, muchos milagros, y había, ¿cuál sería la palabra? Tal sencillez de los jóvenes que empezaron a amarse. En la ciudad de La Paz, en el año 72, 70, 71, 72, se caracterizó porque las pandillas estaban pululando en la ciudad de La Paz. Había grupos muy fuertes que utilizaban cadenas, gilets, cortaplumas, qué sé yo, y había peleas y antagonismos entre las zonas. Había grupos en Miraflores, grupos en Sopocachi, Obrajes, en Tembladerani, y había peleas entre estos grupos y eran enemigos. Pero cuando el Espíritu Santo empezó, muchos chicos se empezaron a convertir de esas zonas y de esos grupos. Y al convertirse se empezaron a abrazar, a perdonar y a amar. Eso es lo que empezó a suceder en la juventud en el año 1972. Hay algunos hechos muy interesantes que los voy a narrar y uno de esos es que Palelo tenía una verruga en su dedo y Hugo Lanza, Chicho, oró por esa verruga y la verruga desapareció ese instante. Y los dos, ahora ya mayores, pueden dar testimonio de este pequeño, gran milagro. Pero no solamente era eso, sino que había que estos jóvenes empezaron a orar por los enfermos y los enfermos empezaban a sanar. Sordos oían, ciegos veían, cojos se enderezaban sus pies, niños con diferentes anomalías empezaban a vivir ese regalo, esa gracia que era derramada por el Espíritu Santo. Bien, Julio manda un cassette
en Estados Unidos, confirmando la profecía que Dios le había dado con grabaciones, y también envió canciones. Esas canciones los chicos empezaron a cantar y las reuniones empezaron a crecer, y Julio retorna. 2 semanas estuvo en Estados Unidos, y al retornar eran pues centenas de jóvenes que estaban amando y acariciando la gracia del Señor. En niños, jóvenes, varones, mujeres, y algunos papás de los chicos, algunos digo, porque los papás, las personas adultas no podían concebir lo que estaba pasando. Incluso los evangélicos y la misma jerarquía católica no sabía que ver tantos jóvenes, y lo tomaban como una moda, como una cosa así. Cuando Julio retorna, empezaron las reuniones primeramente en la Juvenca, un lugar que es de la Juventud Católica, en San Pedro. Después era la IMCA, que era un lugar de los protestantes, y después era el lugar que se llamaba, uno muy famoso para entonces, la Galería Luz, en la calle Mercado. Esos 3 lugares empezaron a tomar mucha reunión de lo que hizo el Señor esos años. Amén.